Hoy en Conciencia hablaremos del proyecto audiovisual científico. La producción audiovisual es el proceso creativo y técnico mediante el cual se desarrollan contenidos que combinan imagen y sonido. En este tipo de producción se unen la creatividad, la planificación, la logística y la gestión económica con el fin de asegurar que cada etapa del proyecto se realice de manera eficiente y profesional. Los temas o contenidos de un proyecto audiovisual pueden ser muy variados, desde la exposición de ideas que buscan entretener hasta aquellas enfocadas en vender o informar. Dentro de este último se encuentran los audiovisuales científicos, productos que buscan comunicar hallazgos, procesos y conocimientos de la ciencia a un público amplio o especializado. Y para conocer más sobre este tipo de proyectos, nos acompañan Ania Rodríguez Jiménez, productora audiovisual de la Unidad de Comunicación de la Vicerrectoría de Acción Social y de la Escuela de Biología, y Pedro Murillo Rodríguez, productor audiovisual de la Unidad de Comunicación de la Vicerrectoría de Acción Social y de la Escuela de Biología. Ania y Pedro, un gusto tenerlos en Conciencia, que no sea la primera vez, que hayan muchas otras oportunidades, porque ustedes tienen material riquísimo que tenemos que explotar en estos espacios. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Vamos a hablar del proyecto audiovisual científico de la Escuela de Biología y de la Vicerrectoría de Acción Social. Coméntenos cómo surge esta iniciativa. Este proyecto nace en el 2017. Es un proyecto de extensión cultural de la Vicerrectoría de Acción Social. Nace como para llenar un vacío que dejó un proyecto que teníamos anteriormente en la Escuela de Biología. Este proyecto fue cerrado en el 2016. Entonces, a partir del 2017 nace el proyecto audiovisual científico de la Escuela de Biología. Este proyecto tiene como fin democratizar el conocimiento científico por medio de la divulgación de la ciencia. Entonces, nuestro objetivo es llevar todo ese conocimiento científico que se crea en la Escuela de Biología y en otras unidades académicas que trabajan en conjunto con la Escuela de Biología a un público no especializado. Entonces trabajamos con científicos. A la sociedad costarricense. A la sociedad costarricense. Queremos llegarle al pueblo, como decimos. Exactamente. Consideramos que lo que se produce en la Escuela de Biología es una enorme cantidad de proyectos muy importantes que son publicados en diferentes plataformas científicas, sin embargo se quedan en la academia. Entonces este proyecto tiene como objetivo sacar ese conocimiento y mostrárselo a la sociedad costarricense. Son 8 años ya de existencia del proyecto. ¿Cuántos documentales han generado ustedes en estos 8 años? Hemos trabajado sobre muchas temáticas diferentes. Por ejemplo, hemos trabajado con murciélagos, dantas, anfibios. Hemos trabajado en la isla del Coco con mamíferos invasores, que ha sido un proyecto también muy interesante. Trabajamos con contaminación con microplásticos en los océanos y un montón de proyectos más. Por ejemplo, el proyecto de las hormigas locas, que tuvo muy buena divulgación y que fue muy importante para que la gente supiera. De hecho, hicimos un programa de las hormigas locas aquí. Este lo pasó 7 días Fernández. Y fue como muy divulgado y sentimos que le llegó a una gran cantidad de población que tenía problemas con este tipo de especies y que les funcionó para tomar medidas y solucionar estos problemas. Recursos. ¿Quién apoya al proyecto audiovisual científico? Porque es caro, lo que ustedes hacen es caro. ¿El apoyo de la Vicerrectoría únicamente? Coméntenos, ¿cómo se financian? Trabajamos con equipo técnico de la Vicerrectoría de Acción Social, pero trabajamos en un espacio físico de la Escuela de Biología. Entonces los recursos vienen de ambas instancias y realmente nos apoyan para producir la cantidad de material que se produce en este proyecto. ¿Reciben ustedes asesoría científica en cada uno de los tópicos que desarrollan? ¿Cómo funciona esta parte? Sí. ¿Cómo se involucra el personal científico al material que ustedes están generando? Sí, todos los documentales que hacemos reciben la asesoría científica de los docentes e investigadores de la Escuela de Biología.
principalmente de la Escuela de Biología. Hay otras personas también que participan de otras escuelas, ¿verdad? Pero digamos, todos los documentales, muchos son solicitados, ¿verdad? Por docentes de la Escuela de Biología que llegan a pedirnos que hagamos un documental sobre los proyectos en los que ellos están trabajando. Entonces hemos trabajado con docentes como Bernal Rodríguez, hemos trabajado con Federico Bolaños, con Celeste Sánchez, con Andrea Vincent. Entonces, desde el inicio de la etapa de preproducción ya están involucrados los científicos hasta el trabajo de campo y también el trabajo de postproducción, revisando guiones, revisando el corte final de los documentales. ¿Cómo definen los tópicos, los temas que van a tratar en el desarrollo, digamos, como parte del proyecto? Nos cuesta mucho porque tenemos una gran lista de propuestas y nos parece súper bonito que con frecuencia nos tocan la puerta de la oficina para decirnos, tenemos un proyecto súper interesante que nos encantaría que ustedes pudieran documentar. Claro, el tiempo no nos da para todos los proyectos que nos proponen, sin embargo, tenemos una lista de proyectos en espera. Y bueno, la coordinadora de esta unidad, de este proyecto, perdón, es Cindy Fernández, la directora de la Escuela de Biología, y nos reunimos con Cindy y le damos prioridad a los temas que son más relevantes para que salgan e informen a la sociedad de lo que está pasando a nivel científico dentro de la universidad. Ya dijimos que es un material principalmente enfocado para el pueblo de Costa Rica, para la sociedad costarricense. Pero ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se garantizan ustedes de que este material llegue a las bases de la sociedad? Nosotros trabajamos para un público externo, sobre todo. O sea, nos interesa mucho el público interno de la Universidad de Costa Rica, sin embargo, el trabajo que hacemos es tratando de llegar a las comunidades. Distribuimos el material por medio de diferentes plataformas digitales de todo tipo, redes sociales, canales de televisión. Muchas veces se proyectan los documentales en el canal UCR, el CINART nos ayuda muchísimo también en la distribución de material, Teletica Canal 7 también, muchas veces se usan para programas de televisión, como por ejemplo 7 días, y tratamos de llegar y hacer estrenos en las comunidades. Entonces, cuando se trabaja con una comunidad, tratamos de que el estreno de ese documental se haga en esa comunidad y que la comunidad sea parte, digamos, del trabajo desde que empieza hasta que termina. Perfecto. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos hablando con Jania Rodríguez y Pedro Murillo como parte del proyecto audiovisual científico de la Escuela de Biología. Ya regresamos. El 11% de la población mundial es vulnerable a los impactos del cambio climático, como las sequías, inundaciones, olas de calor y el aumento del nivel del mar. Pedro, ¿quiénes trabajan en este proyecto? Coméntenos. Ajá. Bueno, somos un equipo pequeño, solo somos Jania y yo, digamos, la parte principal, yo como realizador, fotógrafo y editor, y Jania como productora, es la persona que hace las entrevistas y el sonido directo. Y entre los dos, a veces usamos guión también, hay que redactar guión, investigar, y ahí Jania o yo, o ambos, nos entramos en esa parte. ¿El equipo? ¿Cuentan con buen equipo ustedes? Contamos con una cámara de video, contamos con una grabadora de sonido, un micrófono y 2 computadoras de edición. Y básicamente con eso hacemos toda la producción. ¿Y algunas veces hasta equipo personal? Muchas veces, sí. A veces, si hace falta algo, lo aportamos nosotros, que tenemos algo de equipo también. Y en el pasado, sí, mucho lo hicimos con equipo personal, pero eso ya hace mucho que se resolvió. De hecho, tuvimos un programa de televisión aquí en el canal UCR que grabábamos a 2, 3 cámaras y lo grabábamos con equipo propio porque teníamos una sola cámara
Sí, 2 de las cámaras En la eran vicerrectoría. nuestras. Ajá. Increíble, increíble. Vamos a ver, ¿por qué es importante? Ya ustedes lo mencionaron, pero ¿por qué es importante divulgar lo que se hace en las universidades públicas, pongámoslo más generales, con fondos del FES? Sí, las universidades públicas son de las instituciones que más hacen investigación científica y que más hacen divulgación también. La Universidad de Costa Rica, por ejemplo, invierte muchos recursos en infraestructura y en equipo de investigación, ¿verdad? En tecnología. Y bueno, todo ese trabajo que se hace en investigación, también la universidad tiene sus medios para divulgarla, ¿verdad? Hay programas de televisión, de radio, el semanario Universidad también tiene, por ejemplo, en cuanto a cambio climático, tiene la sección de Ojo al Clima, o este suplemento de Ojo al Clima. Y además en la universidad hay casi 50 revistas especializadas, ¿verdad? 50 revistas académicas especializadas. Entonces nosotros entramos también en esa parte de hacer toda esta divulgación, y es necesario hacerla para que la sociedad se dé cuenta cómo se usan todos los fondos que invierte la universidad en esto, ¿verdad? O sea, hay muchísimas escuelas que hacen, digamos, nosotros hemos trabajado directamente, por ejemplo, en el documental de cambio climático, trabajamos con la Escuela de Física, trabajamos con la Escuela de Geología, trabajamos con varios institutos de la universidad. Entonces ahí se ve todo lo que se hace en investigación. Sin embargo, se falla en la divulgación científica, lo dijo claramente Hania. Muchas veces se hace para que quede plasmado de un artículo científico y ahí quedó. Exactamente. Nunca llega al pueblo, que es donde debe llegar. Sí, ahí es donde los documentales cumplen un papel importante, ¿verdad? Con un lenguaje más accesible, difunden o divulgan, ¿verdad? Esta información que a veces es muy técnica. Claro. Bueno, ¿por qué cambio climático? Ya usted lo mencionó. ¿Por qué se interesaron ustedes en el tema de la crisis climática? Nos interesó el tema de la crisis climática porque en el 2017, o sea, nosotros como comunicadores sabemos que existe una crisis climática y tenemos información sobre la crisis climática. Sin embargo, en el 2017 nos tocó grabar el primer simposio que se hizo en la Universidad de Costa Rica sobre cambio climático. Y en esa oportunidad escuchamos a expertos hablando, por ejemplo, de cambio climático y género. Otros términos como cambio climático y migrantes. Y nos llamó muchísimo la atención que toda esta información se quedara aquí en la academia, y nos pareció que era muy importante que saliera y que realmente la sociedad costarricense se diera cuenta de lo que estaba pasando y qué podríamos hacer nosotros para mitigar y para adaptarnos a una crisis climática que está afectando al planeta completo. Entonces, a partir de ahí empezamos una investigación y tomamos la decisión de trabajar este tema. Por supuesto, recibimos el apoyo de los directores en esos momentos y a partir de ahí arrancamos con el proyecto Cambio Climático. Ustedes lo plantearon como una serie dividida en 3 episodios. Explíquenos por qué 3 episodios. Sí, bueno, en ese simposio, ¿verdad? Y con las conversaciones que tuvimos con Andrea Vincent y con Celeste Sánchez, que es con quienes trabajamos este documental, se decidió que por la cantidad de información que había que abordar, la cantidad de temas que había que abordar, era imposible hacer un trabajo corto. En la distribución generalmente, por ejemplo, los canales de televisión prefieren el formato corto, ¿verdad? El formato de menos de media hora. Era imposible tratar en media hora todo lo que queríamos abordar del cambio climático, ¿verdad? Entonces decidimos dividirlo en 3. Entonces el primer capítulo explica qué es el cambio climático y abordan una serie de conceptos, ¿verdad? Que son importantes para entender todo lo que va a venir después sobre impactos del cambio climático y sobre qué hacer respecto al cambio climático. Entonces en el primero explicamos, por ejemplo, qué es el paleoclima, ¿verdad? O sea, que es importante entender cómo era el clima antes para saber qué es lo que, o sea, esta progresión, ¿verdad? De los cambios en la temperatura, el aumento de la temperatura en el planeta, variabilidad climática y cambio climático, ¿verdad? Esa diferencia, también el tema de la huella isotópica, ¿verdad? Las emisiones de gases de dióxido de carbono,
¿verdad? ¿Qué es natural? ¿Qué son emanaciones naturales y qué son emanaciones producidas por la quema de combustibles fósiles por las actividades humanas? Entonces, por esta razón decidimos dividirlo, ¿verdad? Porque eran demasiados temas y queríamos hacer algo lo más amplio posible. En el segundo episodio ustedes abordan el tema de desigualdad térmica. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, la desigualdad térmica es la distribución desigual del calor y los impactos que genera. En este sentido, la desigualdad térmica puede provocar mucho estrés térmico a las personas. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una casa diseñada de manera que usted tenga condiciones de ventilación, de iluminación, tenga cielo raso, tenga zonas verdes, tenga parques o bosques cerca de su casa, que vivir en un precario donde las condiciones son completamente diferentes. Por ejemplo, si usted vive en una casa donde la cubierta de la casa, o sea, el techo, es de zinc, la temperatura para las personas que viven ahí puede aumentar entre 10 y 15 grados centígrados. Y en las horas pico eso puede ser mortal. A nivel planeta mueren más de 500.000 personas al año por choques térmicos, por el aumento de las temperaturas. Y las personas más afectadas en este sentido son los migrantes y los trabajadores del campo, que no tienen la posibilidad de resguardarse del calor en horas pico. Entonces, si hablamos de desigualdad térmica, tenemos que tomar en cuenta una serie de condiciones donde se requiere una intervención del Estado para modificar las condiciones de vida de estas personas. Por ejemplo... Vaya tarea. Permítame hacer una pausa y lo desarrollamos en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Los glaciares se están retirando en casi todas las partes del mundo, incluso en los Alpes, el Himalaya, los Andes, las montañas rocosas, Alaska y África. Hania, la interrumpí en el segmento anterior cuando estaba definiendo usted el término de desigualdad térmica y hablaba de la intervención del Estado. Bueno, es fundamental la intervención del Estado, sí, una tarea muy compleja, pero conforme el cambio climático va mostrando todas las facetas que tiene, nos damos cuenta que si el Estado no interviene y no busca formas de mitigar y de que nos adaptemos a los embates del cambio climático, vamos a perder muchas vidas, y no solamente muchas vidas, es que todo este fenómeno produce mucho, bueno, como dije anteriormente, mucho estrés térmico que termina afectando la salud física y mental de las personas. Y, por ejemplo, los estudiantes, los muchachos de primaria, secundaria, que tienen que estudiar en esas condiciones, es mucho más difícil. Y es mucho más difícil para esta gente vulnerable competir a nivel académico con personas que sí tienen los recursos para vivir en casas que les permite desarrollar sus vidas con normalidad. Sí. Ustedes hacen mucho trabajo de campo. ¿Qué es lo que más les ha impactado con esas experiencias en el campo? Sí, bueno, una de las cosas que nos llamó mucho la atención, que nos ha llamado a lo largo de todos estos documentales que hemos hecho, es que hay mucho conocimiento en las poblaciones. Hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene un conocimiento empírico sobre especies, incluso sobre cambio climático, ¿verdad?, que ellos han sentido cómo ha cambiado el clima, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Esto luego es completado, avalado, ¿verdad?, o desarrollado ya científicamente por los investigadores de la universidad, ¿verdad? Entonces ese diálogo entre el conocimiento empírico y el conocimiento académico es algo que nos ha parecido muy interesante y que hemos querido mostrar en los documentales, que esa parte se vea. Hay quienes piensan que esto del cambio climático es un cuento romántico
de los biólogos. Ustedes tienen suficiente evidencia para decirle a estas personas, no, mire, aquí está expresado el cambio climático. Yo diría que a nivel audiovisual, o sea, en imágenes, nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de los blanqueamientos coralinos y la pérdida de vida de los corales. Esto se puede registrar tanto en el Pacífico como en el Caribe. En ambas zonas hay una gran pérdida de vida coralina. También podríamos hablar que tenemos evidencia de una gran erosión en playas, también de ambas costas. Por ejemplo, está el caso de Cahuita, donde el mar se tragó la antigua casa de los guardaparques. En este momento solamente quedan las bases de esa casa, se pueden ver, están ahí casi a 100 metros dentro del mar. Igual, en esa zona el mar se llevó la carretera por donde pasaban los turistas que iban a acampar. O sea, la zona de camping desapareció y la cantidad de árboles que se ha caído es impresionante. Otro ejemplo también es Caldera, donde se han hecho grandes esfuerzos para poner unas piedras enormes a la orilla de la carretera para detener el aumento del nivel del mar. Sin embargo, a pesar de que se hizo este gran esfuerzo, el mar se sigue saliendo a la carretera y está llegando inclusive a una escuela que queda del otro lado de la carretera. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, estamos hablando de la Interamericana. Es una carretera que a nivel comercial y a nivel turismo es súper importante. Y cuando el mar sube, crece y se sale a la carretera, simplemente los carros no pueden pasar. Y esto es un problema y ya se sabe que van a tener que mover esa carretera mucho más al fondo. Entonces, estas evidencias y otras más, porque tenemos muchas más, son clarísimas de que el cambio climático ya está mostrando aquí en este país su peor cara. Y también hay que tomar en cuenta que América Central es uno de los puntos calientes a nivel planeta. Y creo que ya estamos empezando a ver aquí cuáles problemas vamos a tener en cuanto a cambio climático. ¿Qué podemos hacer en cuanto a mitigación? Porque ya no queda mucho que mitigar. Yo creo que ahora queda mucho más adaptarnos a lo que viene y buscar mecanismos para sobrevivir a muchos embates que vamos a recibir a futuro. Sí, hay muchas, además de todo esto, hay muchas, diría yo, noticias falsas, inexactitudes con respecto a cambio climático. ¿Está bien informada, en el caso costarricense, la sociedad de lo que es verdaderamente cambio climático, de acuerdo a la experiencia de ustedes? Bueno, aparentemente sí, digamos, tanto por nuestra experiencia como por encuestas que se han hecho a nivel nacional, la población nacional está enterada de que el cambio climático está sucediendo, que es causado por las actividades humanas y que es un tema que las autoridades políticas tienen que abordar, ¿verdad? Es un tema que para la gente es prioritario, ¿verdad? Que se haga, que se enfrente, ¿verdad? El cambio climático. ¿Ha sido prioritario en los últimos gobiernos? No se siente, digamos, o sea, realmente no se ha cumplido con eso. Y es algo que la gente sí está pidiendo, sí está preocupada, ¿verdad? Bueno, esa encuesta que lanza esos números así, que dice que el 97% de la gente dice que el cambio climático está sucediendo, se hizo en el 2021. Habría que ver si ahora en el 2025 ha cambiado esa percepción, porque siente uno que en los últimos años estas burbujas de desinformación, ¿verdad? Los algoritmos de redes sociales han dividido mucho la opinión pública, ¿verdad? Y cuando la opinión pública está dividida y hay una emergencia que tratar, es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo para tratar esa emergencia, ¿verdad? Entonces, habrá que ver si realmente todavía estamos ahí, pero por lo menos lo que dice esa encuesta indica que desde las instituciones como la Universidad de Costa Rica y otras organizaciones que hacen ciencia, ¿verdad? Y que hacen educación ambiental, ¿verdad? Y promoción de la ciencia, han hecho un buen trabajo. Perfecto. Hani, Pedro, mi admiración y respeto por el trabajo que ustedes realizan con las uñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos pendientes de otros documentales. Ajá.
Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Se diera cuenta de lo que estaba pasando y qué podríamos hacer nosotros para mitigar. Mitigar es un verbo y significa moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero. En este caso se refiere a tomar medidas o acciones para reducir el nivel de pérdidas esperado ante la ocurrencia de un desastre. La invitada nos señala la importancia de visibilizar toda la problemática del cambio climático para que las personas tomen conciencia de la situación y contribuyan a reducir el impacto que puede provocar la crisis climática. También voy a definir la siguiente palabra. También el tema de la huella isotópica, ¿verdad? Huella isotópica es el modo de indicar la cantidad única de átomos o isótopos de un elemento dentro de una muestra para rastrear su origen y comprender su historia. Esta actúa como una huella dactilar, algo así como una firma química única contenida en cualquier muestra o material. La huella isotópica es específica de una región o proceso y se puede determinar según las partículas contenidas en el aire, en la materia orgánica del suelo y en la descomposición del material en la naturaleza, entre otras. El invitado usa este concepto cuando se refiere a los distintos enfoques temáticos que se abordaron en sus documentales sobre el cambio climático. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.